líderes europeos que iban blindando a Zelensky tuvieron que esperar afuera Sí, pues. mientras se realizaba la reunión Trump-Zelensky, humillados o respetuosos. Entonces yo me subí a eso y puse con un hashtag, vergonzosa capitulación europea. Una vez más, 2 puntos, el 5% del PBI en armas de Estados Unidos para la OTAN, los aranceles del 15%, la reunión en Alaska y todo el trato protocolar de hoy en la Casa Blanca. ¿Hasta cuándo? Me pregunto, porque lo de hoy no recibió a ningún presidente, los bajaba y los recibía una funcionaria. Al único presidente que recibió en las escaleras fue a Zelensky, como si los No, demás no bueno, fueran sí, pues, sí, presidentes. sí. No, y el En otro una, día, en un, espera, y el otro día a Putin le hizo lo que nunca hizo ningún presidente de Estados Unidos, se así fue, es, lo así recibió, le es. puso la alfombra roja, vino cada Lo uno. aplaudió mientras venía Sí, acercándose hacia él, sí, lo palmeó y señor. se metió 15 minutos solo en el Cadillac presidencial, desde la bestia que le llaman, donde habrán rosqueado todo. La verdad es que este Sí, mensaje señor. para Europa es muy fuerte y está marcando yo no sé si una capitulación que tal vez a esta altura empieza a cuantificarse, porque en la relación comercial, la guerra ya está dando resultados y el superávit comercial de la Unión Europea se hundió 66% Bueno, por los aranceles de Trump. Estas son eso, las efectividades conducentes, ¿no? eso te quería preguntar. Sí, Esta claudicación de los líderes de la Unión Europea no sí. es por temas militares, esto es por temas comerciales, por temas Claro, también por temas estratégicos, en definitiva, porque, a ver, absolutamente. ellos nomás también, ¿cómo comenzó todo este lío? En el apoyo de ellos para que Ucrania entre a la OTAN y Así es. dándole manija a Zelensky contra, como se llamaba el anterior primer ministro, presidente al que echaron, que era Sí, 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 medio sí. prorruso, no era tan prorruso tampoco, y Eh, digamos que le mojaron la oreja a Rusia, a Putin, le crearon una situación de riesgo estratégico ahí, ujú, arrimándose con Ucrania, con Bielorrusia, con Polonia, ujú. y después el tipo reaccionó, no es ningún Sí, tonto, o sí. sea, después intentaron eso con la complicidad de Estados Unidos. Y Obviamente, bueno, obviamente, de Biden en su momento. ahora hay que dar marcha atrás. Sí, de Absolutamente, Biden absolutamente. y del primer Trump también, ¿eh? Esto no empezó con Biden, Absolutamente, acordate. sí, 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 sí. No, no, es una situación muy particular, pero que además tenemos que mirarla nosotros tal vez un poco más ampliamente. Esto es una parte, una Sí, punta de iceberg de una reconfiguración mundial donde seguramente estamos entrando, como empecé a decir, a una nueva etapa en la relación de los imperios. sí, Es decir, señor. están reconfigurando algo que en tiempos anteriores era aquel multilateralismo, se ha ido claramente virando hacia tal vez lo que alguna vez se discutía en Davos, ¿no es cierto?, que era el famoso reseteo. Y esto es muy posible que tenga que ver con eso, ¿no es cierto? Acá va a haber ganadores y perdedores, pero va a haber tres potencias emergentes, dos potencias militares, obviamente Estados Unidos y Rusia, y dos potencias económicas, que va a ser China y Y Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Y Y el debate, La Unión claro, Europea, como que antes de hacer mi bueno, aporte estratégico, ideológico, militar, geopolítico, sí. comercialmente, que es tu expertise, tu especialidad, Comercialmente cómo está el mundo hoy? los europeos están desesperados porque esta caída, ¿no es cierto?, de su superávit implica la caída de laburo y de exportaciones de Europa básicamente al mercado de Estados Unidos, que recordemos sigue siendo el mayor mercado de consumo. Era su principal comprador, claramente, mientras que ahora, y esto, y por eso Te yo, pregunto ahí, sí, para que mm, no nos sí, saques de nuestra ignorancia. Europa, la mm, Unión Europea, ¿verdad? Los países sí, de la Unión Europea, con China, ¿cómo es su sí. comercio?
Muy bueno, Muy bueno, muy bueno, muy bueno. obviamente. Perdón, para que tengas idea, los muchachos estábamos hablando con ellos del temor que tenían de ver invadido sus rutas y carreteras con autos norteamericanos. Ujú. No, no, son todos autos chinos. Todo chino. Los que ves son todos chinos en este proceso, con la transición energética, ¿no es cierto? Con Sí, pues, estos autos nuevos que miti se miti. cargan. Claro, correcto. Esos todos son chinos, porque además vienen a unos valores espectaculares, más baratos. La industria europea no puede competir con los autos chinos. No ves casi autos norteamericanos. Y Bueno, entonces, y quiero decir, China, de alguna manera, su rol sería volver a transformarse en la principal fábrica del mundo, ¿no es cierto? Y además en este manejo de las tierras raras que tiene, que en términos tecnológicos lo ubica a la vanguardia. Estados Unidos va a querer seguir siendo la potencia tecnológica, la vanguardia tecnológica de las innovaciones y que pero ¿y vuelvan de al... qué innovaciones, de qué innovaciones? Y en tecnología, a ver, yo soy muy burro en esto, ignorante, Sí, informática, ponerle de celulares, de baterías, de chip, bueno, pero todo eso ellos están en cabeza China, ¿o no? en cabeza China, pero pero Estados Unidos está buscando, por lo menos esto es lo que dice, que todas las grandes firmas y los grandes desarrollos, de hecho los startups que han surgido, la mayoría de las empresas nuevas tecnológicas, el 80% son estadounidenses. Ah, Ahora, la construcción, que vuelva Apple, que vuelvan las grandes tecnológicas, Tesla que vuelva a desarrollarse y a fabricar ahí, depende de todo un proceso que hasta este momento viene muy lento. Yo bueno, creo que eso explicarlo, a ver, explícalo bien, da una clase de eso, ¿verdad? Porque se produjo bueno, un proceso de hace más de 10 años de deslocación, es decir, las empresas, ¿qué? 20 años. Las empresas de Estados Unidos, empezando por General Motors, dejaron sí, de contratar a los WOS, a los blancos anglosajones y obvio. protestantes, gorditos, rubios de Detroit, y se fueron a contratar, pusieron sus fábricas en China. Trump, Es más, es un poquito más complejo a ver, porque, decilo. claro, bueno, el tema es que a medida que avanzaba el tiempo y a medida que se creía que el proceso de globalización era, digamos, infrenable, Ujú. las cadenas de valor industriales, las cadenas de valor productiva, las cadenas logísticas se fueron complejizando cada vez más. Sí. Entonces vos tenías un producto que se diseñaba en 2 o 3 países, pasabas a hacer los primeros modelos, las primeras partes en otro. Si la mano de obra o la materia prima la tenías más cerca y te convenía por costos, tenías un tercer ensamblado, un cuarto paso. Luego mandabas a ensamblar a un lugar donde el manejo de la mano de obra era más barato que en la misma China. Después volvía a China para Qué hacer lugares, por ejemplo, más barato que en Viet- China? Vietnam en su Vietnam, momento, Indonesia, Indonesia, Filipinas, bueno, el todos los sudeste asiático, lugares del Tailandia. sudeste asiático, absolutamente, todos estos lugares, la India misma antes, todos estos lugares que fueron armando cadenas de valor cada vez más complejas. Llegó un momento en el cual el Made in no servía de nada, porque claro, el Made in era el que le ponía el sello final, es lo Ujú. mismo que llevado al extremo grosero, Explícame a mí nuestras que soy un armas ignorante qué es el Made in. hecho en Ah, el sellito el final, donde vos pones Made hecho en in, China, eso. bueno, perfecto, puede haber salido desde China, pero todo el packaging, todo el desarrollo de tecnología era de Era- distintos lugares. Esto empezó a hacer que, obviamente, muchas empresas norteamericanas, fundamentalmente de autopartes y demás, las hicieran afuera. sí, pa. Y vos tenías que empresas importantísimas se instalaron, sobre todo a partir de los acuerdos de libre comercio con arancel cero, en México o en Canadá. Y entonces vos tenías que La los famosa mexicanos maquila. que
La famosa maquila fue complejizándose, porque fue agregando tecnología, entonces la mayor fábrica de la Ford la tenías en México, y así, ¿no es cierto? Esto llegó un momento que entró a ser crisis por precisamente el crecimiento del déficit que empezó a tener Estados Unidos, que por supuesto lo financiaban los otros países. Sí, pues. Vos usás la moneda del dólar y lo financiaban ellos. Pero llegó a un punto tal, que es el que estamos viendo ahora, donde ese endeudamiento supera la suma del PBI de China y de Europa y de la Unión Europea, digo para tomar dimensión, para que tengas idea, anualmente los intereses de ese endeudamiento superan a el presupuesto de defensa de los propios Estados Unidos. O sea, vos me estás diciendo que monstruosas. Estados Unidos paga más de intereses por su deuda que lo que gasta en armamentos. Absolutamente, que lo que gasta en presupuesto de defensa del propio Estados Unidos. Por eso te digo, son cifras billonarias que no todo el mundo sabe que no pueden ser afrontadas. Esto es lo que viene a intentar resolver Trump. Y entonces dice, señores, yo tengo que terminar con los déficits comerciales. ¿Cómo voy a terminar con los déficits comerciales? Recaudando y poniendo los aranceles. Se crea un cuco de que Rusia puede atacarte y que entonces vos tenés que garantizar la seguridad en Europa. Para eso, ¿qué tenés que hacer? Comprar el armamento norteamericano, Sí, una manera también de achicar el déficit comercial. Y ahí va y le fija el 5% del PBI, el único que se opone es el pobre Pedro Sánchez, que hoy ni fue invitado, por ejemplo. Hoy no fue Pedro Sánchez, ¿no? No, hace rato ya todas las Sí, últimas reuniones con Trump no lo ponen a Pedro Sánchez porque vos fíjate lo que se originó. Cuando va a la reunión Trump de la OTAN a exigir el 5% del gasto europeo para comprarle armas a él y pues a la OTAN, él se opone. Pedro y se entonces Trump se recalienta y le contesta diciendo: Sánchez se equivoca, España se equivoca, va a terminar pagando más, le va a salir más caro. Por suerte ahí no contestó España, sino que contestó Ursula von der Leyen diciendo: no negocia Madrid, no negocia Roma, no negocia Berlín, no negocia París. Negocio yo. Bruselas. Negocio Bruselas. yo, que tanto. Ahí está. La Úrsula de pesada también. Más o menos, cuando fue a Escocia, más o menos, sí, cierto. Se bajó los lienzos mal y aceptó el 15% diciendo que era una negociación en un campo de golf de propiedad de los Trump. ¿Viste? Una vergüenza más de lo que puse yo hoy. Entonces, en esa pero vos te situación... quejás después, y estoy leyendo acá que al final, después de la reunión esa, que estuvo hasta le agradeció a la prensa, en una de esas Milei le copia ahora y deja de llamarle ensobrado y cosas a la prensa, y un día esto la felicita, pero después lo llamó mi amigo a Keir Starmer, le dijo que no sé cuál de ellos que estaba muy bronceado, que Sí. Lo vi entero, lo vi entero. Fue un espectáculo, te digo. Qué loco. Lamentable. Bueno, después no sabemos qué pasó adentro. Claro, ¿qué hicieron? Hicieron esa ronda donde habló primero él, después habló Zelensky, después hablaron todos los demás europeos, donde el más duro, el que se animó a apretar algo, fue el pobre Macron, que dijo: no, en lugar de una tripartita tiene que ser una cuatripartita. O sea, Trump, Zelensky, Putin y la Unión Europea. Dice, no nos dejen afuera. Para eso fue lo de la foto de hoy. Hasta ahora viene tripartita. Sí, pues tripartita. Sí, porque después de eso, cuando estaba con ellos, salió de la reunión Trump y habló con Putin. No sabemos tal cual lo había dicho, y se lo había adelantado a Zelensky, y a su vez había hecho de intermediario. ¿Por qué? Porque antes de la reunión, cuando habla con Putin, le transmite a Zelensky que hay que hablar de territorio, de cesión de territorio. Lo dijo claramente, hay que intercambiar, no sé qué le va. Así es, y ahí hay dos territorios: uno, Crimea, que por supuesto ya está en manos de ellos, y el otro, el Donbass, que todo está bajo... Todo lo que está ocupado.
Claro, bajo control militar. Y obviamente, ¿qué contesta Zelensky? Dice, miren, si nosotros tenemos que aceptar pérdida de soberanía de esos territorios, tenemos que reformar la Constitución y eso no va a salir. Como les adelanta, como que no va a salir. Sí, pero termina Zelensky justo antes de entrar poniendo un tuit muy, yo diría, bastante amable, bastante objetivo, y al final dice, estamos dispuestos a aceptar una nueva arquitectura de garantías de defensa, o sea, de seguridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto eso? es lo que explicó Meloni antes de entrar. Sería una suerte de artículo 5 de la OTAN que obliga a todos a defenderse si hay un externo, si uno de ellos es atacado, pero sin integrar la OTAN. Es decir, le arma esa nueva arquitectura que estaría dispuesto a aceptar Ucrania, es el mismo efecto del artículo 5, pero aceptando no integrar la OTAN, que es una de las exigencias de Rusia. Por eso digo yo que acá lo importante es ver cómo se consolidan las áreas de influencia de cada una de las tres del trípode de potencias. Obviamente, Rusia plantea no tener a la OTAN en países limítrofes. Sí, que fue el origen del... Que fue lo que originó el quilombo. Si querés llamarle vos, y hasta es aceptable, excusa de Rusia para invadir y usar la fuerza, pero es también una realidad que es lo que dice Putin, no es lo que acordamos allá en los 90, que acordaron Brezhnev, me sale ya, Yeltsin y después Gorbachev y compañía, de que con Estados Unidos. Ellos reformaban, pero la OTAN no avanzaba sobre los territorios del Pacto de Varsovia. Sí, señor, por eso no es casual que haya estado hoy Finlandia. Hoy estuvo el presidente de Finlandia. Sí, muy importante. Vuelvo. En esas áreas de influencia, lo que hay que pensar es, bueno, miremos Taiwán. Ojo, porque China también va a querer consolidar su región. Y Estados Unidos, ¿qué dice? No se metan en Venezuela. Se lo dice a Rusia y a China. Entonces, si vamos a respetar las influencias y las áreas de influencia, cada uno de los tres tiene sus exigencias, con una diferencia. Cuando está en juego el tema territorial, yo creo que Ucrania le va a ser muy difícil aceptar pérdidas de soberanía. Se entró a hablar de 3 soluciones para el caso Donbass. Una, la solución Hong Kong, el modelo Hong Kong. Otro, el de la Franja de Gaza. Ninguno de los dos es viable. Muy viable, que digamos. A hablar menos el de la Franja de Gaza con la realidad que estamos teniendo ahora, ¿no? Y absolutamente inviable. Absolutamente inviable. Se considera inviable, y la tercera que se analiza es una suerte de... Bueno, hay un reconocimiento de la hegemonía rusa, pero se sigue diciendo que pertenece a Ucrania o que está en debate la soberanía de esto y se pone bajo administración de las Naciones Unidas o de la Unión Europea. Medio tipo Hong Kong, digamos. Medio tipo Hong Kong. Medio tipo. El tema de una administración neutra, llamémosle, o externa. Acaba de contestar Rusia diciendo que no acepta tropas de la OTAN o lo que sea en territorio de Ucrania. Sí, pues. Bueno, hay todo, esto está todo en debate, pero hay que empezar a acordarse hacia atrás. Acordémonos que de Ucrania, ¿de quiénes son descendientes los ucranianos? De los cosacos. Entonces, si uno toma esta referencia, recordemos, los cosacos lo hemos visto en películas. Sí. Y en historieta. Escuchá, cortaban cabezas desde los caballos. Vos que leías el Tony, D'Artagnan, todas esas cosas. D'Artagnan, claro, más vale. Los cosacos. Con lo cual uno diría, a priori, están dispuestos a morir, pero el sacrificio de entregar tierra, yo no sé si pasa. Por eso es que algunos están muy optimistas, como el presidente Trump, que dice que a lo sumo en 1 o 2 semanas el tema estaría resuelto, y otros miramos... ¿Pero vos creés realmente que en 1 o 2 semanas el tema va a estar resuelto?
Bueno, si uno se aferra de las palabras de Trump, ni bien asumía, terminaban todas las Sí, guerras pues, en bueno, el mundo y iba a quedar una sola guerra, la comercial con China. Ya llevamos 6 meses, ¿no? 7 meses sí, de pues, su gestión. Y y no bueno, pasa nada. y no pareciera que, claro. El otro ya se empieza a hablar de que habría un trato, podría llegarse a un acuerdo sin necesidad de parar del cese del fuego. Acaba de decir el canciller alemán que estuvo presente que condición necesaria para llegar a un acuerdo es el cese del fuego ya. Porque Sí, pues, anoche se estuvieron atacando mutuamente, drones para un lado, drones para otro, ¿viste cómo es ahora? Ahora no solo está el tema de los bombardeos, sino de los drones, que es la nueva tecnología, ¿no es cierto?, aplicada a la guerra. Ya no es como antes, ocupar las infanterías, los tanques que avanzan, no, olvídate. Ahora es la guerra electrónica, los drones y hacer daños en lugares estratégicos o operaciones quirúrgicas, como fue el ataque de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a las instalaciones nucleares de Irán. sí, pues. Operaciones quirúrgicas, puntuales, punto. Bueno, mi sensación es que esto tenemos que mirarlo nosotros con mucha preocupación, tenemos que estar atentos a las modificaciones que se están dando en el tablero internacional y por eso es tan lamentable este alineamiento automático que tenemos con Israel, pero esencialmente con Estados Con Unidos. Estados Unidos, Estados sí. Unidos, Israel, Estados Unidos. De hecho, esta semana, en horas, está llegando el comandante del Comando Sur Sí, señor. de los Estados Unidos, Otra vez. Un marín, con lo cual ya estamos viendo que nuestro alineamiento no solo es diplomático, comercial, que se está buscando tener este acuerdo de aranceles, ser los primeros en Latinoamérica en tenerlos y que lo anuncie Trump, sino que además esencialmente y preocupantemente militar, porque nos mete en estos conflictos en los cuales Argentina no tendría que estar incluida, ¿no es cierto? No, porque incluyen fundamentalmente un riesgo de convertirnos en un objetivo, encima uno Ya de los más fáciles, porque ese Sí, es el claro. problema. Encima que Sí, claro. nos convertimos en un objetivo, nos convertimos en un objetivo fácil. Absolutamente, recordemos, Porque no todavía tenemos con están qué. frescos, no tenemos con qué, todavía están frescos los atentados, ¿no es cierto? Sí, El de la sí. embajada y el de la AMIA, y nada dice, después de que, acordémonos, el último presidente en visitar antes de que empezaran los ataques de Israel a Irán fue Milei, que estuvo hasta horas Sí. antes ahí. Bueno, el nivel de compromiso es muy grande y yo creo que no ayuda para mantenimientos de la paz de ninguna manera. Pero bueno, Ahora, vos que estuviste en Europa, te pregunto, para la gente, con toda la gente con la que vos hablaste, Sí. influencers económicos, Sí. operadores políticos y económicos, empresarios, etcétera, cámaras. etcétera. ¿Ucrania les importa? Obviamente les importaba mucho más en ese momento el tema de los aranceles. Les importa en términos de los gastos que está teniendo Europa, las asignaciones presupuestarias que tienen que estar resignando, que obviamente la quitan de los planes sociales. Entonces, O sea, les importa el tema negativo. Si vos le preguntás Les a una importa el encuesta tema ahí, un negativo. focus group, le decís, Sí. pero que se embromen los ucranianos. Que termine lo antes posible este asunto, ese es el tema. No es que están preocupados por el honor europeo. Sí, o por pobrecitos los ucranianos que están siendo masacrados por los rusos malos, cosa que nada. ocurre. Y además cada cual atiende su juego. Digo, los franceses querían ser ellos los que vendieran las armas, porque ellos tienen fábricas de armas más importantes de Europa. Los alemanes, que no podían armarse, hoy pasaron a ser el país más armado de toda Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, que no pasaba. Pero lo dijo su nuevo canciller. Su canciller, Merz. Sí. Bueno, se han transformado en la principal potencia militar. Vamos a ser Europa. la primer potencia militar de Europa. Tremendo. Tenemos que serlo. Antes esto era una mala palabra. Sí, pues, sí, en Europa todas las noches se pasaban películas sobre el tema del nazismo. Sí. Era por ley. Se financiaban los partidos políticos desde el Parlamento para defender la democracia y evitar volver a caer a situaciones armamentistas o lo que sea. Bueno, ahora todo esto se ha borrado. Pero si hasta se dio la paradoja de que Netanyahu casi defendiera a Hitler, así que imagínate cualquier cosa. Sí, Estamos todos locos. claro.
Por eso es un momento muy particular donde debería primar la prudencia, debiéramos tener claramente alternativas A y alternativas B, nuestra Cancillería debería estar estudiando las distintas oportunidades, debiéramos apretar el acelerador y pero aprovechar que Europa tener una diplomacia de excelencia. Ayer tu embajador en España gritó "Viva el Rey", así que ¿qué más querés? Sí, claro. No. Es todo muy triste. Muy triste. Qué loco. Cuando el tipo de preguntas que te hacen la gente afuera no puede creer que estemos gobernados como estamos siendo gobernados y que tengamos los personajes que trascienden allá, ¿no es cierto? Es la verdad si para ellos es una situación de vergüenza, bueno, nosotros no nos quedamos atrás, ¿eh? Sí. Es tremendo. Bueno, no hablamos casi nada, no hablamos nada de economía argentina, así que tenés que recuperar el tiempo perdido, ¿eh? Porque tu ausencia, ahora que se fueron se van al diablo todas las normas laborales, todo eso, te tengo que explotar Ningún a problema. conciencia. Gracias, gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Un enorme abrazo. Don Miguel Ponce, imperdible como siempre, después de una gira europea, no tuvimos tiempo de preguntarle todo lo que hizo, con quiénes habló, con cuánto.